En este caso voy a trabajar con el diseño de un teclado. Este diseño se va a basar en dos partes. Una, la base y otra, las teclas. La ventaja de trabajar de esta forma es que la base va a ser independiente de las teclas y esto significa que si el teclado va a cambiar de forma, por ejemplo, si queremos crear un teclado ergonómico, alteramos la forma de la base y las teclas se mantienen intactas. Entonces esta es una forma mucho más práctica de trabajar. El primer paso es definir la forma o las dimensiones del teclado. Este cubo que está aquí resulta bastante adecuado para el trabajo. Lo único que tengo que hacer es ajustar el ancho y el alto de lo que sería la base del teclado. Entonces, antes de continuar, por conveniencia, voy a llamar a este cubo base. Bien. Entonces, con ese Z ajusto la altura y con ese lo voy a hacer desde la vista superior para tener una mejor idea de qué tan ancho va a ser la base del teclado, SX, y defino un ancho como este. Obviamente no estoy trabajando con una imagen de referencia ni con precisión, simplemente me estoy basando en el teclado que tengo frente a mí. Voy a reducir un poco más la altura, me parece que está demasiado alto todavía. Bien, lo siguiente es generar un orificio aquí, en esta cara superior. ¿Por qué un orificio? Porque es aquí donde vamos a ubicar las teclas. Para esto ingreso al modo de edición y cambio el tipo de selección a cara, aquí en la parte inferior, y selecciono esta cara, que es la que me interesa manejar. Ahora, para crear un borde y un orificio en esta área superior, lo primero que tengo que hacer es generar una copia de esta cara. Se lo puede hacer de varias formas. La forma más práctica es utilizar el comando extrusión. La tecla E, Enter, me permitió generar una cara extra ocupando el mismo espacio de la cara anterior. Es decir, aquí existen dos caras ocupando el mismo espacio. Lo siguiente es la cara seleccionada, ajustarla de tamaño. Lo voy a hacer en la vista superior ortogonal y voy a empezar por ajustar el alto o la profundidad SY y el ancho SX. Y la base tiene esta forma. Desde el modo de objeto se ve exactamente igual, pero desde el modo de edición su estructura cambió radicalmente. Ahora, ¿cuál es el objetivo de haber creado estos bordes que vemos aquí? Son los bordes del teclado, obviamente. Y lo último sería extruir esta cara hacia abajo para crear ese hueco. Presiono la tecla E y desplazo hacia abajo esa cara. Ahora, ¿qué tanto desplazo hacia abajo? La idea es que la cara no superponga la geometría aquí abajo. Ahora, una de las formas de hacerlo con mucha más precisión es cambiar a una vista lateral, por ejemplo la vista frontal ortogonal. Presiono la tecla Z, que es el atajo para acceder al modo de estructura, y desde aquí podemos ver a través del objeto y sabemos exactamente qué tanto debemos desplazar hacia abajo la cara. No tiene que ser hasta el fondo tampoco, simplemente una pequeña extrusión hacia adentro y listo. Desde luego que esto no parece la base de un teclado aún, pero es sobre esta base que vamos a crear las teclas. Lo siguiente que voy a hacer es duplicar esta cara. Presiono Shift D y la tecla Enter y tengo un duplicado, es decir, tengo una copia exacta de esta cara en la misma posición, en el mismo espacio. Las teclas se van a modelar independiente de la base del teclado. Por lo tanto, necesito que esta cara que está seleccionada no forme parte de la base. Voy a proceder a extraer esta sección, esta cara, presionando la tecla P y hago clic en selección. La tecla P activa la herramienta separar y voy a separar la selección. Una forma de saberlo es que en el panel listado, aparte del objeto original, se muestra otro objeto con el mismo nombre seguido de 001. Entonces, por conveniencia, voy a llamarle a este nuevo objeto teclas. Entonces, por un lado tengo la base del teclado y por otro lado tengo las teclas. Ahora voy a enfocar el trabajo en la creación de las teclas. Por lo tanto, voy a ocultar la base temporalmente. Lo puedo hacer de varias formas, pero la forma más rápida sería hacer clic en este botón para ocultarlo en el espacio. ¿Cómo nosotros podemos generar teclas de un solo plano? En realidad la respuesta es bastante sencilla. Es subdividir o generar cortes en este plano, siguiendo el mismo diseño de las teclas de un teclado.
Es decir, en la vista superior ortogonal voy a empezar a realizar cortes sobre este plano para definir el patrón de diseño de un teclado. Si ustedes se fijan, en un teclado existen varios bloques dependiendo de lo que se quiere hacer. Por ejemplo, existe el bloque de teclas de función en la parte superior, el bloque de edición, que es la parte media, el bloque numérico, que está ubicado en la parte derecha, y el resto representa el bloque alfanumérico. Vamos a ir definiendo primero los bloques del teclado. Esto se logra fácilmente con la herramienta cortar y deslizar bucle. Para acceder a esta herramienta, primero tengo que trabajar en el modo de edición, y la herramienta está aquí. Se llama cortar y deslizar bucle. En este caso no voy a utilizar el botón, voy a utilizar el atajo de teclado, que es control R, y voy a empezar con la división. Control R. Cuando yo me ubico en uno de los extremos, se define aquí un corte temporal. Esa línea fucsia que vemos ahí me indica que si yo hago clic se va a definir el corte, entonces voy a hacer clic. Esa es la primera parte de la herramienta. Así es como funciona. Lo siguiente que tengo que hacer es indicarle dónde voy a ubicar ese corte. Entonces voy a ubicarlo aproximadamente por aquí. Y en este caso he definido la parte superior del teclado, donde van a ir las teclas de función. Ahora voy a definir dos bloques aquí, el uno que sería el bloque de edición y el otro que sería el bloque numérico, utilizando la misma técnica. Control R. En este caso ahora selecciono una línea horizontal para que el corte sea transversal. Voy a hacer clic y arrastrar ese corte por aquí. Control R, clic, y lo defino en este sector. Bien, esa sería la primera parte, los bloques principales del teclado. Teclas de función, teclas alfanuméricas, el área de edición y las teclas numéricas. Ahora voy a pulir un poco más este patrón de diseño. Lo que quiero hacer es generar un pequeño margen, una distancia entre cada uno de los bloques. Voy a empezar con el bloque en la parte superior. Voy a presionar control R, clic, y defino aquí una pequeña distancia. Esta distancia sería entre las teclas de función y las teclas alfanuméricas. Ahora voy a definir una distancia entre el área de edición y el área numérica. Control R, voy a hacer clic y defino aquí una pequeña distancia. Y una distancia entre el área de edición y el área alfanumérica. Control R, clic, y arrastro esa distancia hasta este punto. De hecho voy a seleccionar esta sección y con la tecla G, es decir, presionando dos veces la tecla G, invoco la herramienta deslizar borde y es lo que voy a hacer. Bien. Entonces ya tengo definidas cada una de las áreas del teclado. Ahora lo siguiente que voy a hacer es enfocarme en cada una de ellas de forma independiente. Voy a empezar de derecha a izquierda, es decir, voy a definir las teclas del bloque numérico, luego las teclas del bloque de edición, las teclas de función y finalmente las teclas del bloque alfanumérico. Si nosotros observamos las teclas del bloque numérico, son 4 columnas y 5 filas de teclas. Obviamente, si tomamos en cuenta el 0, la tecla Enter y el signo de más, son la combinación de 2 teclas. Pero si nosotros separáramos cada una de ellas, en realidad tendríamos 20 teclas. Entonces vamos a crear ese diseño aquí con la misma herramienta cortar y deslizar bucle. Entonces voy a presionar control R. Cuando me ubico en una de estas líneas horizontales se define un corte y con la rueda media del mouse voy a deslizarla hacia arriba para definir 3 cortes y con eso 4 divisiones. Entonces quiero que los cortes estén exactamente en la mitad o que haya la misma distancia entre cada corte, por lo tanto hago clic izquierdo y clic derecho y ya tengo los cortes, ya tengo las 4 columnas, que es lo que me interesaba para el bloque numérico. Ahora, el bloque de edición tiene 3 columnas de teclas. Voy a enfocarme en crear esas 3 columnas. Control R, defino aquí 2 cortes, clic izquierdo y clic derecho. Y ahí están los 3 cortes.
Obviamente, debido al tamaño de cada uno de los espacios, se puede ver que estos cortes del bloque de edición son mucho más grandes que los cortes del bloque numérico. Entonces simplemente los voy a desplazar un poco más hacia la derecha para que tengan el mismo tamaño. No tiene que ser exacto en realidad, pero mientras más preciso sea, mucho mejor. Selecciono el primero, presiono la tecla G dos veces y lo desplazo hacia la derecha. Y lo mismo hago con estos dos, este grupo de bordes GG, y los desplazo hacia la derecha. Ahora, obviamente este cambio me obliga a ajustar esta área también, por lo tanto voy a seleccionar todos estos elementos y con la tecla GG los desplazo hacia la derecha. Por lo tanto voy a ajustar también la posición de este extremo. Selecciono el primero, la tecla G presionada dos veces y lo desplazo hasta este punto, y finalmente el último, la tecla G presionada dos veces y lo ubico aquí. Entonces ya tenemos aquí un diseño un poco más simétrico. Ahora, el siguiente paso es enfocarse en las teclas de función. Las teclas de función son 12, definidas en 3 grupos de 4 teclas, sin tomar en cuenta la tecla Escape, que viene ubicada aquí en el extremo superior izquierdo. Entonces voy a empezar a trabajar por facilidad, lo voy a hacer de derecha a izquierda. Entonces aquí voy a generar las 4 teclas de función, es decir, 4 divisiones. Control R, clic, ahí estaría la primera división, control R, una vez más, la segunda, la tercera y la cuarta. Entonces, en este caso ya tengo tenía las primeras 4 teclas o las últimas 4 teclas de función. Ahora voy a seguir con las otras 4. Control R, clic. Voy a dejar una tecla de espacio entre cada uno de los grupos para que el diseño sea mucho más sencillo. Entonces voy a presionar Control R, clic. Esta sería la tecla de espacio. Ahora voy a definir las otras 4. Control R, clic. Ahí estará la primera, segunda, la tercera y la cuarta. Si yo cambio el modo de selección de caras para que se entienda mejor el proceso, esta sería la primera, segunda, tercera, cuarta tecla de función. Primera, segunda, tercera y cuarta. Entonces la idea es dejar un espacio aquí extra entre cada grupo. ¿Sí? Voy a cambiar al modo de selección de borde y voy a trabajar con las últimas 4 teclas de función. No debemos preocuparnos por el hecho de que nos estamos quedando sin espacio. La ventaja es que, debido a que trabajé de derecha a izquierda, yo puedo ajustar el ancho para que se adapte al número de teclas que necesito. Entonces voy a insertar aquí una tecla de espacio y voy a insertar las 4 teclas de función. Esta sería la primera, la segunda. Voy a ampliar un poco más esta área, todo lo que necesite. Voy por la tercera, la cuarta. Bien, dejo un espacio, una tecla de espacio, y finalmente vuelvo a ajustar la posición de esta última arista para definir aquí en esta área la tecla de Escape. Y finalmente la creación del bloque alfanumérico. La ventaja de haber trabajado de esta forma es que al trabajar con el área alfanumérica voy a trabajar al mismo tiempo con el área de edición y con el área numérica. Entonces, si observamos la cantidad de teclas horizontales que tiene un teclado, son 5, y es justamente lo que voy a crear. Por lo tanto, presiono Control R y defino 4 cortes, clic izquierdo y clic derecho.
Y de esta forma obtuve 1, 2, 3, 4 y 5 filas de teclas. Esto se aplica también para el área de edición y para el área numérica. Ahora, lo último que haría antes de empezar a crear las teclas en sí es ajustar un poco la distribución para hacerlo un poco más exacta. Me parece que ahí está bien. Bien, ¿en qué consiste este siguiente paso? Esa fue la parte tal vez más compleja del procedimiento porque tuvimos que definir una serie de cortes, pero esto tiene sus ventajas porque lo último que tenemos que hacer es seleccionar todas las teclas que vamos a crear y listo. Me parece que aquí tengo que ajustar un poco más este espacio. Bien. Hay un detalle que se me está pasando por alto y es la creación de la barra espaciadora. Obviamente este diseño no permite la creación de la barra espaciadora. Entonces la forma de hacerlo es esta. Cambio al modo de selección de cara y voy a seleccionar unas 6 teclas aproximadamente o 7. Y a todo este grupo lo voy a eliminar. Presiono la tecla suprimir o X y elimino las caras. Ahora, en lugar de generar 6 caras independientes, voy a generar una sola ocupando este espacio. Entonces cambio al modo de selección de borde y con la tecla Alt hago clic en alguno de ellos. Finalmente presiono la tecla F para llenar ese hueco con una cara y listo. Ya tendría aquí el área, la geometría para crear la barra espaciadora. El mismo procedimiento sería con la tecla Shift, por ejemplo. La tecla Shift estaría por aquí, entonces selecciono caras, estas 3, las elimino, cambio al modo de selección de borde, con Alt hago clic en uno de ellos y con F relleno ese espacio y ya tendría aquí la geometría para crear la tecla Shift. El mismo procedimiento para la tecla Enter. Selecciono estos 3 bloques, los elimino, cambio al modo de selección de borde, selecciono estos bordes y con F relleno ese espacio. Entonces esta sería la tecla Enter. El mismo procedimiento para la tecla 0 del bloque numérico. Hay un atajo de teclado que permite seleccionar uno de estos 3 tipos de elementos y es control tabulador. Con control tabulador tengo acceso a la misma selección. Entonces voy a hacer clic en cara y voy a seleccionar estas 2 caras que corresponderían a la tecla 0. Las elimino. Y con la selección de borde presiono F para llenar ese espacio. Bien, en este caso voy a proceder de una forma algo diferente. Voy a seleccionar estas 2 caras y en lugar de eliminarlas simplemente las voy a disolver para generar un solo componente. Presiono la tecla suprimir o X y hago clic en disolver caras y se genera una sola geometría. Lo mismo voy a hacer con el área, con lo que sería la tecla de más. Suprimir, disolver caras. Y ya tendría la estructura de las teclas. El último paso, el paso más interesante es este, el momento que vamos a generar las teclas. Porque si yo cambio al modo de objeto, esto sigue siendo un plano. Es decir, aparentemente no hemos hecho nada sobre él, pero en el modo de edición podemos ver que sí, obviamente hemos alterado la estructura interna de este plano. Entonces el último paso consiste en seleccionar toda el área de teclas que van a formar parte del teclado. Una forma fácil de hacerlo es utilizar la tecla C o la herramienta selección circular, que es esta. Presiono la tecla C y empiezo a pintar lo que serían las teclas. Si yo desplazo la rueda media del mouse hacia arriba y hacia abajo, esta herramienta aumenta o reduce su tamaño. En este caso voy a reducirlo porque quiero tener una mayor precisión en la selección. En el área de edición voy a seleccionar estas 6 teclas y las flechas de dirección aquí abajo, y en el área numérica selecciono
todo este grupo. Antes de continuar voy a cancelar esta herramienta de selección porque esta herramienta bloquea toda transformación. Entonces voy a presionar la tecla Escape y lo siguiente que voy a hacer es trabajar en una vista perspectiva. Voy a trabajar en esta vista porque quiero tener una idea de qué tan altas van a ser las teclas. Lo que voy a hacer es extruir esta selección hacia arriba. Voy a utilizar la herramienta extruir individual y voy a realizar una extrusión hacia arriba. ¿Qué tanto? Bueno, aproximadamente el tamaño, la altura de las teclas en un teclado convencional, que sería esto. Y para pulir un poco más el diseño, voy a ajustar el tamaño de cada una de estas caras o teclas de forma individual. Por lo tanto, selecciono como punto de pivote orígenes individuales y con ese ajusto el tamaño. Bien, vuelvo a seleccionar como punto de pivote punto medio por defecto y aquí hay tenemos que hacer un cambio y es que la tecla, la barra espaciadora, se ajustó demasiado. Entonces selecciono estos dos bordes y los desplazo hacia los extremos. Cambio el modo de selección de borde, selecciono este borde y el opuesto, y en la vista superior ortogonal presiono el atajo SX y ajusto la distancia. Y las teclas ya están listas. Ahora voy a volver al modo de objeto y voy a mostrar la base del teclado. Obviamente la base del teclado quedó corta porque para poder crear las teclas tuve que expandir un poco el tamaño del plano en el que estaba basado. Pero esto se corrige fácilmente. Lo que debo hacer es seleccionar la base del teclado, ingresar al modo de edición, cambio a la vista superior ortogonal y voy a seleccionar todo este grupo de vértices de la base y los voy a desplazar hacia la izquierda. Pero para esto necesito desactivar esta herramienta porque si no lo hago, al momento de seleccionarlo desde la parte superior, los vértices que están en la parte inferior no se van a seleccionar. Entonces selecciono este grupo y lo desplazo hacia la izquierda. Bien, si vuelvo al modo de objeto, el teclado básicamente ya estaría listo. Obviamente es un teclado bastante primitivo, pero como lo dije al inicio, nosotros lo único que tenemos que hacer es alterar la forma de la base y con esto le damos una apariencia completamente diferente. Por ejemplo, para darle una forma un poco más irregular que esta, voy a empezar por sacar una copia de la base. Siempre es conveniente tener una copia de respaldo por si la vayamos a necesitar más adelante. Entonces selecciono la base, presiono Shift D, Enter. La copia está aquí. La voy a enviar con la tecla M a una capa diferente, por ejemplo a la capa 2. Y voy a llamar a esta copia base respaldo. De esa forma, si algo llega a salir mal, tengo el respaldo de la base y no la tengo que crear una vez más. Bien, este proceso ya es un proceso de detalle. El modelo prácticamente está finalizado. Lo único que voy a hacer es pulir un poco más el diseño. Por ejemplo, voy a seleccionar las teclas y voy a aplicar aquí un modificador que le da una apariencia diferente a los extremos, a las aristas de las teclas. Ese modificador se llama bisel. Entonces selecciono hago clic en modificadores y voy a agregar el modificador biselar. Y la única propiedad que voy a alterar va a ser el número de segmentos. Es decir, no quiero que las teclas tengan esta apariencia, obviamente. Voy a aumentar el número de segmentos a 2, tal vez 3. Y ahora ya no tienen esa forma tan regular, es decir, ahora tienen cierto suavizado en los extremos. Y finalmente el ajuste de la base del teclado.
Voy a aplicar el modificador subdividir superficie para alterar la geometría interna de esa base. Obviamente la alteración es bastante radical. Voy a hacer un cambio en el total de subdivisiones a 2 para hacerlo mucho más suave. Y voy a hacer un ajuste aquí. Para esto voy a ocultar las teclas y aquí estaría la base del teclado. Entonces el primer paso es insertar aquí unos cortes para ajustar un poco más el nivel de redondez en los extremos. Voy a ingresar al modo de edición. Entonces el procedimiento es tan simple como insertar un corte transversal presionando control R, clic y lo arrastro hacia el extremo. Obviamente el nivel de redondez depende de dónde ubique este corte. Lo voy a ubicar por aquí. Y el mismo procedimiento en la vista superior. Control R, clic y hacia la derecha. Voy a alterar aquí la base. He visto teclados que tienen una forma bastante irregular aquí en la base. Voy a tratar de reproducir ese aspecto. Voy a presionar control R, clic y arrastro aquí un corte. Control R, clic y arrastro aquí otro corte. Me parece que algunos teclados multimedia tienen este aspecto, es simplemente cuestión de apariencia nada más. Entonces voy a trabajar a nivel de vértice, selecciono este grupo de vértices y los voy a desplazar hacia abajo. Ya voy a ajustar aquí el nivel de redondez insertando otro corte, control R, clic, lo ubico en esta posición, selecciono este grupo de vértices y los desplazo hacia arriba. Okay, desde luego que la mejor forma de saber lo que estoy haciendo es mostrando las teclas para saber el tamaño que debería tener esta nueva definición, este nuevo cuerpo que estoy creando. Entonces, por ejemplo, aquí lo que tendría que hacer es ajustar en la vista superior un poco el tamaño, la distancia de estos vértices hacia la izquierda, SY, para alterar la distancia, y lo mismo en el otro extremo. Probablemente lo tenga que ajustar también. Selecciono este grupo de vértices y los desplazo hacia afuera y con SY altero el tamaño. Bien. Y finalmente ajustar la profundidad del teclado. Vuelvo a ingresar al modo de edición. Por facilidad voy a ocultar las teclas y en la vista frontal ortogonal voy a seleccionar todo este grupo de vértices. Presiono la tecla Alt y hago clic en uno de ellos. Entonces lo que quiero es desplazarlos hacia arriba, obviamente. Voy a asegurarme que todos los vértices hayan sido marcados. Ya, tal vez la forma más fácil de hacerlo sea utilizar la herramienta selección rectangular que está dentro del menú seleccionar. Aquí está el atajo, la tecla B. Entonces presiono la tecla B y realizo aquí una selección rectangular de todo este grupo de vértices y los voy a desplazar hacia arriba de esta forma. Voy a mostrar las teclas una vez más y obviamente aquí tengo una mejora bastante radical de lo que acabé de hacer. Bien. El último paso es pulir un poco más esta figura. Aquí podemos ver las caras todavía que forman la base. Esto es bastante característico cuando aplico el modificador subdividir superficie. Entonces la forma de ocultar estas caras es utilizar sombreado suave. Si quisiera mejorar la redondez de la base del teclado, aumentaría el número de subdivisiones, por ejemplo a 3. Entonces aquí está nuestro teclado. Si quisiera cambiar la forma de la base del teclado, saco una copia de la base en la capa 2 y realizo el cambio. Entonces la idea es que estas teclas que ya han sido creadas previamente se adapten a la nueva forma del teclado. Y listo, nuestro modelo del teclado ya está finalizado.